Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Hogar Cristiano. Mi esposa Marlene Domínguez y un servidor, Diógenes Domínguez, estamos con ustedes para compartir las lecturas de este interesante libro El Hogar Cristiano. Hoy con el capítulo 9, los casamientos prohibidos. Comienzo leyendo el primer párrafo titulado El casamiento de creyentes con no creyentes. Hay en el mundo cristiano una indiferencia asombrosa y alarmante con las enseñanzas de la palabra de Dios acerca del casamiento de los cristianos con los incrédulos. Muchos de los que profesan amar y temer a Dios prefieren seguir su propia inclinación antes que aceptar el consejo de la sabiduría infinita. En un asunto que afecta vitalmente la felicidad y el bienestar de ambas partes, para este mundo y el venidero, la razón, el juicio y el temor de Dios son puestos a un lado y se deja que predominen el impulso ciego y la determinación obstinada. Hombres y mujeres que en otras cosas son sensatos y concienzudos, cierran sus oídos a los consejos, son sordos a las súplicas y ruegos de amigos y parientes y de los siervos de Dios. La expresión de cautela o amonestación es considerada como entrometimiento impertinente, y el amigo que es bastante fiel para hacer una reprensión es tratado como enemigo. Todo esto está de acuerdo con el deseo de Satanás. Él teje su ensalmo en derredor del alma, y ésta queda hechizada, infatuada. La razón deja caer las riendas del dominio propio sobre el cuello de la concupiscencia. La pasión no santificada predomina hasta que demasiado tarde la víctima se despierta para vivir una vida de desdicha y servidumbre. Este no es un cuadro imaginario, sino un relato de hechos ocurridos. Dios no sanciona, no bendice las uniones que ha prohibido expresamente. ¿Sabes, Marlene? Este primer párrafo me recuerda a mí a Sansón. Sus padres le decían que no se casara con la filistea, pero él insistía. Él insistió porque esa era la que agradaba a sus ojos. Agradaba a sus ojos, pero a veces se nos olvida que la vida dura más que lo que temporalmente nos agrada. Lo que al principio puede ser agradable, puede cambiar. La belleza pasa, el cabello se cae, como pueden ver. Entre otras cosas que uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está aquello que quedó en la juventud? Pero cuando queda el amor y cuando queda lo real permanece por más tiempo. Y una de las cosas que estamos leyendo acá es que cuando los amigos o los padres, personas que tienen sus ojos puestos en Dios, nos aconsejan y estamos escuchando que esos consejos vienen de la palabra, debemos de ponerle atención. Debemos de ponerle atención. Debemos de hacerle caso porque si viene de Dios es para nuestro bien. Y al final, la última oración es tremenda cuando dice, Dios no sanciona, Dios no bendice las uniones que ha prohibido expresamente. Y eso es claro, o sea, si Él lo prohibió, Él no puede bendecirlo. Claro que no. Es una incongruencia. Voy a seguir leyendo el siguiente subtítulo que dice, las órdenes de Dios son claras. El Señor ordenó al antiguo Israel que no se relacionara por casamientos con las naciones idólatras que lo rodeaban. Dice, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Se da la razón de ello. La sabiduría infinita, previendo el resultado de tales uniones, declara, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá presto. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. En el Nuevo Testamento hay prohibiciones similares acerca del casamiento de los cristianos con los impíos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, declara: la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido. Mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. También en su segunda epístola escribe: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré a ustedes padre, y ustedes me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La maldición de Dios recae sobre muchas de las relaciones inoportunas e impropias que se entablan en esta época del mundo. Si la Biblia dejara estas cuestiones en la luz vaga e incierta, la conducta seguida por muchos jóvenes de hoy en sus uniones unos con otros resultaría más excusable. Pero las exigencias de la Biblia no son órdenes a medias. Requieren una perfecta pureza de pensamiento, palabra y acto. Sentimos gratitud hacia Dios porque su palabra es lámpara a nuestros pies y nadie necesita errar la senda del deber. Los jóvenes deben dedicarse a consultar sus páginas y escuchar sus consejos, porque siempre se cometen tristes errores al apartarse de sus preceptos. Tremendo. Tremendo lo que se nos está diciendo aquí. Y es cierto, desde el principio, y eso lo vemos en Deuteronomio, como Dios dice: no des tus hijas, o sea, no te juntes con esas otras naciones, no le des tus hijas, no le des tus hijos, porque ellos los van a desviar. Y nosotros muchas veces leemos esas cosas, pero no profundizamos o no meditamos en ellas y caemos en la trampa del enemigo, porque al principio el enemigo te muestra algo tan bonito, algo como que te dice: bueno, es que es una buena persona, es alguien que no tiene, muchas personas dicen no tiene vicios, es una persona que le gusta hacer el bien, y así vamos detallando cositas que uno ve buenas. ¿Sabes? Yo he escuchado una expresión que incluso cuando la pienso me río, pero da miedo. Es más cristiano que los cristianos. Uh-huh. Hasta que logra su propósito. Y saca la espuela. Y llegan ahí muchos problemas, muchas tristezas, de verdad que sí. Participa junto a nosotros de la lectura de este maravilloso libro, El Hogar Cristiano. Puedes obtenerlo en las agencias adventistas de publicaciones de tu localidad o comprarlo por internet en los diferentes sitios disponibles, o utilizando gratuitamente la aplicación que puedes bajar directamente a tu móvil en EGW Writings, donde están todos los libros de la señora Elena de White. El Hogar Cristiano. Bueno, el próximo párrafo dice, o se titula el subtítulo: Dios prohíbe a los creyentes que se casen con incrédulos. Decíamos en República Dominicana, claro y pelado. Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no sanciona.
Por esta causa, muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Murieron sus aspiraciones nobles, y Satanás los sujeta en su red por una cadena de circunstancias. Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida, y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos, pierden su favor y hacen obras amargas de las que habrán de arrepentirse. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió las palabras: una cosa te falta. Y esa cosa era la esencial. Wow. Una cosa te falta. Es un buen hombre, es una buena muchacha, me gusta, trabajador, trabajadora, estudiosa, buena ama de casa o buen hombre, no tiene vicios, pero una cosa le falta y era la esencial. ¿Hasta dónde estamos nosotros negociando lo más importante? ¿Hasta dónde estamos nosotros negociando la vida eterna por decidirnos por lo que atrae a nuestros por lo que ojos? atrae a nuestros ojos? Y a veces no solamente a nuestros ojos, a veces hasta a nuestro intelecto, porque por ejemplo, el que tú veas que la persona es moral, el que tú veas que la persona es correcta, quiere decir que eso no fue a tus ojos, eso no fue el gusto simple de la belleza, eso fue algo más profundo. Pero sin embargo, le falta lo esencial. Era como cuando decía el joven rico: yo guardo toda la ley. Pero Jesús le dijo: pero una cosa te falta. Y esa cosa era aquello que el orgullo no le permitía ceder. El orgullo no le permitía a él compartir sus bienes con los que no lo tenían. Y eso era lo más esencial en el caso de él. Él guardaba aparentemente todo lo otro, pero tenía un Dios, que era sí mismo. ¿Hasta dónde estamos nosotros endiosando a una persona porque la veamos moral, porque la veamos buena, la veamos correcta, etcétera, etcétera, etcétera? Ya creo que debemos de terminar este programa y continuar este capítulo en el próximo episodio, porque la verdad que hay mucha tela que cortar en este tema. Y parece algo irrelevante. Uno dice, bueno, pero si hay respeto entre la pareja, ¿por qué no puedo yo ser de una religión y tú de otra? Si yo te respeto y tú me respetas, nos podemos entender y, como se dice ahora, coexistir. Pero en el próximo programa vamos a entender por qué Dios dice que no. No se lo pierdan. Vamos a tener una oración para terminar. Padre Santo, nos has pedido claramente cosas que a veces luchamos en contra de ellas, porque quizás no la entendemos o quizás estamos tan cerrados en nuestros pensamientos y en nuestra formación humana, mundana, que no vemos lo que tú ves. Por favor, Señor, aclara nuestras mentes de manera de que estas recomendaciones que tú nos dejas las podamos obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.